¿Qué tal? Bendiciones, feliz tarde, un fuerte abrazo a la distancia. Qué bueno poder compartir con usted nuevamente la palabra de nuestro Dios. Espero que usted esté muy expectante acerca de lo que Dios va a hablar. Yo sé que usted está pendiente de esta transmisión, porque hay una palabra del Señor para su vida. Y pues tengo el privilegio y la oportunidad de poder transmitir aquello que Dios ha venido poniendo en mi corazón, poniendo en mi espíritu, para poder bendecir su iglesia, bendecir su cuerpo, bendecir nuestros hermanos y amigos que se conectan en cada transmisión. Yo quiero iniciar orando, dándole gracias a nuestro Dios por este tiempo, y luego pues podemos ir a la palabra para compartir todo lo que Dios tiene que hablarnos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Dios, porque hasta aquí nos has ayudado y no nos has dejado solos. Queremos darte gracias por tus múltiples misericordias para con nosotros. Queremos darte gracias por tu fidelidad, Señor. Queremos darte gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias eternas por la vida, por todo lo que has hecho, Señor. Muchas gracias te damos. Ponemos este tiempo en tus manos. Mi vida está en tus manos, Señor. Que cada pensamiento, cada palabra sea inspirada por ti, que no hayan palabras de humana sabiduría, que sea la presencia del Espíritu Santo de Dios quien guíe mi vida. Padre, oro para solamente ser ese medio por el cual tú transmitas tu palabra. Señor, que mientras tu palabra se enseñe, se predique, Señor, tu mano de poder se extienda para sanar enfermos, para libertar cautivos, que tu poder pueda manifestarse de una forma impresionante como solo tú sabes hacerlo. Padre, oro para que vendas de error y de engaño caigan, para que paradigmas, Señor, se derriben, para que muros sean quebrantados en el nombre de Jesús, y que el entendimiento, Señor, pueda ser alumbrado en esta tarde. Oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que este tiempo sea de provecho, Señor, para cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, nuevamente quiero pues dejar esta palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu. He estado muy expectante y con mucho deseo de poder llegar a esta hora y hablarle, comunicarle el deseo en el corazón de Dios a través de esta palabra hermosa. Hemos estado hablando acerca de la tempestad segura, y bueno, le animo, si usted todavía no ha escuchado las anteriores, usted puede buscarlas en nuestro muro de Facebook o puede encontrarlas en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Usted puede encontrar ahí las predicaciones en secuencia de lo que es la tempestad segura. Hoy voy a predicar la número 4, la última de esta serie Tempestad Segura. Y como una manera introductoria, quiero decirle que toda tempestad en Dios tiene propósito. Toda tempestad tiene propósito. Y escuche bien, y en el propósito de Dios, las tempestades no son diseñadas para sufrir, sino para aprender. Yo le repito, toda tempestad en Dios tiene propósito, y el propósito de Dios no es sufrir a través de ella, sino aprender. De hecho, entre más dispuestos y más conscientes estemos de que vamos a aprender a través de las tempestades, el sufrimiento va a ser menor. Es inevitable saber que la Escritura nos dice, el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Van a venir las aflicciones, nos dolemos cuando hay enfermedad, nos dolemos cuando hay crisis, nos dolemos cuando perdemos un familiar, nos dolemos cuando las cosas no están saliendo bien. Pero vamos a aprender más rápido y a sufrir menos cuando entendamos que las tempestades tienen propósito. Recuerde que cuando hablamos de tempestad, estamos refiriéndonos a todo aquello que pueda representar un conflicto, un problema, una adversidad, una situación complicada de nuestra vida. Otra cosa importante acerca de las tempestades es que es bueno que no busquemos un porqué de ellas, sino un para qué. La mayoría de las ocasiones siempre estamos preguntándonos ¿por qué me pasa esto? Estamos diciendo ¿por qué? y no un para qué. Y lo interesante es que los por qué, lo único a donde nos van a llevar es a sentirnos culpables y no responsables.
¿ok? Es importante que los por qué, lo único que producen es culpabilidad. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dejé de hacer? ¿Por qué cometí este error? ¿Por qué lo otro? Porque siempre estamos buscando las razones por las cuales estamos viviendo una tempestad. Yo quiero decirle que no es extraño, no es atípico, no es, escuche, no debería de ser ni para usted ni para mí pensar el que los hijos de Dios vamos a vivir en algún momento dificultades, adversidades, situaciones dolorosas, tempestades en la vida. Así es que es mejor siempre preguntarse por qué. La Biblia, cuando habla acerca de Job, todo lo que vino, usted lee el libro de Job, cuando antes de que Job le pase todo esto, Dios mismo da testimonio de quién era Job y dice: mi varón, varón justo, temeroso de Dios. O sea, está hablando de un hombre con principios, pero Dios quería llevar a Job a otro nivel y permite de alguna manera estas tempestades, que al final de esa jornada Job declara él mismo: de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. O sea, él entendió que era con un propósito, que Dios quería más que él preguntara un por qué, sino más bien un para qué. Entonces, los ejemplos de las preguntas que la gente se hace, el por qué me pasa esto, son: es que fallé, es que cometí un error, no debía hacerlo. Yo quiero decirlo que lo que usted está viviendo hoy posiblemente no tiene nada que ver con un error que usted cometió. No tiene nada que ver con algo que usted no hizo bien. Tiene que ver no con un por qué, sino con un para qué. No para que usted se sienta culpable, sino para que usted encuentre el propósito de lo que Dios quiere enseñarle a través de esta circunstancia. Los para qué entonces me llevan, escuche bien, los para qué me llevan a encontrarme con Dios y su propósito en medio de la tempestad. Estos próximos días usted va a cambiar el por qué, va a dejar de preguntarse e indagar qué fue lo que hizo mal, qué fue lo que usted está pagando. No, escuche bien, usted se va a preguntar un para qué. Señor, ¿quieres que me encuentre contigo? Lo voy a hacer. Señor, ¿tienes un plan conmigo? Lo voy a descubrir. Tienes un propósito conmigo. Yo quiero que tú me lo reveles. El Señor quiere que nos encontremos con Él y con su propósito en medio de la tempestad. Los por qué me llevan a sentirme culpable y los para qué, escuche, no me juzgan ni me señalan, sino que más bien me enseñan. Entonces yo creo que a través de las tempestades que Dios permite en la vida de sus hijos, porque cuando yo voy a la Escritura, las tempestades que el Señor permitió, en las cuales estuvo involucrado, de las cuales Él enseñó, precisamente fue con sus discípulos, no fue con cualquier tipo de persona. Siéntase usted dichoso si hay una tempestad que está pasando. Eso significa que Dios lo ha tomado a usted como un siervo suyo. Lo ha tomado no solo como su hijo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino le está tomando como un ministro suyo, como un siervo suyo, como un hombre y una mujer que Dios va a usar en estos tiempos. Yo creo que hay una nueva jornada de Dios para la iglesia, pero no para cualquier tipo de persona, no para toda la iglesia, sino para personas específicas, personas que han sido tratadas en los desiertos, que han sido tratadas en las pruebas, que han sido tratadas a través de situaciones adversas, que han aprendido obediencia a través de muchas aflicciones, como lo dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios quiere prepararnos para nuestra próxima temporada. Diga conmigo: Dios me está preparando para mi próxima temporada. Dios me está preparando. Dios no ignora lo que usted pasa. Dios tampoco se complace, porque Dios no ve el sufrimiento. Dios ve la enseñanza. Dios no ve el problema. Dios ve el propósito. Dios no ve lo que estás pasando hoy, sino en lo que tú vas a aprender para mañana. Entonces todo inicia en mí. Diga conmigo: todo inicia en mí. Si no cambio yo,
no va a cambiar nada a mi alrededor. El primero que cambia, estamos orando para que de repente se experimente un cambio en el lugar de donde nosotros estamos, en nuestra familia, en el ministerio, en el trabajo, en la empresa, y queremos generar cambios en todo lado, pero tenemos que entender que el cambio inicia en nosotros. Esta nación va a cambiar cuando nosotros cambiemos. No importa cuánto, escuche, nosotros podamos tener de congregarnos o cuánto hayamos leído la Biblia, si no tenemos un encuentro o una experiencia personal con Dios, a través de la cual nosotros podamos hablar, no solamente de lo que hemos escuchado, sino de lo que hemos experimentado. Escuche, lo que va a causar impacto en esta nueva temporada es a través de aquellos que no solamente comunican lo que ellos oyeron, sino que pueden impartir lo que ellos han vivido, lo que ellos han visto. El Señor Jesús le decía a los fariseos: ustedes hablan lo que han escuchado hablar de vuestro Padre, yo hablo acerca de lo que he visto de mi Padre. El Señor te está abriendo una oportunidad impresionante a través de la tempestad para que tú mires su grandeza, para que tú mires su poder, para que tú vivas, aleluya, lo que Él quiere que tú vivas en carne propia, que la gloria de Él pueda manifestarse. Y cuando tú hablas, de ti van a salir palabras llenas de poder, no solamente de alguien que comunica lo que escuchó, sino que tú vas a decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él hace milagros, yo sé que Él sana, yo sé que Él libera, yo sé que Él restaura, porque tú pudiste verlo en ti mismo. Aleluya. No solamente es cambiar, sino más bien experimentar una transición. Tenemos que ser transicionados. La Real Academia Española define la transición como la acción y el efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. La forma en cómo hemos llevado la vida hasta ahora no funciona. Esto no se va a hacer con cristianos creyentes común y corriente. Va a ser con gente que pudo ver la grandeza de su Dios. Aleluya. Que puede decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé, lo creí, por lo cual lo hablé. Dios ha encargado de que sus siervos, a través de la historia de la palabra, vieran, entendieran cabalmente lo que Él quería mostrarles, para que ellos hablaran con propiedad. Entonces, escuche bien, también esta palabra transicionar escuche, un paso más o menos rápido de una prueba. Mire qué interesante. Real Academia Española dice que la palabra transición es la acción o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, pero también paso más o menos rápido de una prueba. Cambio repentino de tono y expresión. Diga conmigo: más o menos rápido de una prueba. Paso rápido de una prueba. Paso rápido de una prueba. Paso rápido de una prueba. Aleluya. Yo dije paso rápido de una prueba. Lo que estás viviendo hoy es algo rápido. No va a durar mucho. Esto va a durar algo poco específico, porque Dios te está entrenando en medio de las dificultades de la vida. El carácter del creyente jamás será forjado si no es a través de procesos. Por eso tenemos una iglesia a veces tan endeble. Hoy lo decía en la mañana el hermano, el maestro David, mientras predicaba. Tenemos una iglesia que se ofende porque no se le dio la mano, porque no se hizo algo, porque no hay carácter. El carácter de Cristo no ha sido forjado en ellos. Necesitamos ser forjados en carácter, y por eso experimentamos procesos de la vida. Esto que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo, lo que se avecina para la iglesia, no va a ser con iglesia confundida.
No va a ser con iglesia insegura. No va a ser con iglesia temerosa. No va a ser con iglesia incrédula. No va a ser con iglesia fluctuante. Se hará con una iglesia firme, con una iglesia empoderada, con una iglesia de fundamento, con una iglesia de carácter, con una iglesia probada en el fuego. Jesús, escuchen, no estaba lidiando con la santidad de sus discípulos. Estaba forjándoles el carácter. El carácter. En primer lugar, una iglesia que no camina, escuchen, las tempestades, son importantísimo esto, porque una iglesia, nosotros a través de las tempestades aprendemos que una iglesia no camina con su fuerza, sino con el poder de Dios. No camina con su habilidad, no camina con su destreza, no camina por su inteligencia natural. La Biblia le llama sabiduría terrenal, animal y diabólica. Una iglesia, escuche, genuina, camina con el poder del Espíritu de Dios. Permítame decir, hay gente que no cree que pueden echar fuera demonios. Porque si no cree que puede echar fuera demonios, se acostumbró a habitar con ellos. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas. Estamos hablando de una iglesia diferente. Una iglesia que va a salir y va a soltar con el poder de Dios el evangelio del reino. Con demostración de poder en el Espíritu. Lucas 14, 4, 14 y 15. Y Jesús volvió, dice la Escritura, en el poder del Espíritu a Galileo. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Esa Escritura ahí, el Señor acaba de salir de los 40 días de ayuno, de ese lugar donde Él fue tentado. La Biblia dice que cuando Él llega a las aguas bautismales, dice que Él fue llevado, ahí hermano, Dios habla, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Él como en forma corporal, como de una paloma, que después de ahí fue llevado por el Espíritu al desierto. Las tempestades y los desiertos son preparados por Dios, son catapultas, son escenarios, son plataformas para que su gloria se manifieste. Iglesia, tú no estás viviendo una tempestad, estás viviendo una transición para el mejor tiempo y el tiempo más glorioso de Dios para su iglesia. Y dice la Escritura que es llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando Él sale del desierto, después de la prueba, después de ser tentado, dice que Él volvió en el poder del Espíritu. Tú vas a volver en el poder del Espíritu al cumplir el plan, el llamado y el propósito de Dios contigo. Aleluya. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder significa dunamis, hermano, una capacidad dotada por el Espíritu Santo para hacer cosas más allá de nuestro entorno natural. Y cuando la Biblia habla, me seréis testigos, no es que solamente voy a hablar. La palabra testigos en su raíz significa mártir. Una iglesia que con el poder de Dios está dispuesta a pagar un precio por el Dios que le llamó. Aleluya. Yo creo que estoy hablando con la iglesia correcta. Estoy hablando con la gente que se va a levantar en este tiempo para hablar las virtudes de aquel que le trajo de las tinieblas a su luz admirable. 1 Corintios 2:4 dice, el apóstol Pablo dijo, ni mi palabra, ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Tenemos que caminar en el poder de Dios para que vuestra fe, dice la Escritura, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso a veces una sabiduría, hermano, y una fe endeble, porque no está fundada en el poder de Dios. Número 2, porque las tempestades, escuche, porque a través de ellas sabemos identificar. Es importante, que nosotros identifiquemos el tipo de tempestad que estamos enfrentando. Yo voy a hablarle por lo menos de 3 tipos. Número 1, algunas
algunas tempestades lo que requieren es tener buen fundamento. Cuando vos a la Biblia, Mateo 7:25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hay momentos donde viene tempestad que lo que necesitamos es tener un buen fundamento para poder soportarlo. La Biblia dice que el Señor dijo que el que hace estas cosas lo llamaré como un hombre prudente. Fundó su casa sobre la roca. En cambio hay otros, dice la Escritura, que la fundaron sobre la arena y vino el mismo viento, vino la misma lluvia, soplaron, vinieron los ríos, pero fue grande su ruina. El problema no es la tempestad, el problema es el fundamento. El problema no es lo que estamos viviendo, sino cómo lo estamos enfrentando. Número 2, otro tipo de tempestad. Yo creo que hay tempestades que nosotros enfrentamos a las cuales les vamos a hablar y ellas tienen que callarse. La Escritura dice en Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hay momentos donde tú y yo tenemos que levantar y mandar a callar los vientos de donde vengan y darles la orden que se aquieten en el nombre de Jesús. Pero yo identifico mi tempestad. Hay tempestades que vinieron a probar mi fundamento. Hay tempestades que vienen para probar mi fe y mi determinación. Pero hay otro tipo de tempestades que Dios prepara para que nos encontremos con Él. Yo sé que hay muchos hoy que están viviendo tempestades de este tipo. Pero te vas a encontrar con tu Rey de Gloria. Lo mirarás a Él manifestarse en medio de la tempestad. Hay tempestades que no se reprenden. No puedes reprender lo que Dios está usando para que te encuentres con Él. La Biblia dice en Mateo 14, lo hemos estado leyendo, el 29 y el 31, habla acerca que el Señor estaba en la tempestad. El lugar más seguro no era la barca, era la tempestad. Ahí estaba Él caminando sobre las aguas. No podemos huir de la tempestad. Tenemos que aprender a conocer a Dios en medio de ellas. Número 3. ¿Por qué las tempestades? Porque las tempestades nos llevan a experimentar quebrantamiento en la dureza de nuestros corazones. Las tempestades quebrantan áreas de nuestra vida que todavía están duras, que están cautivas. Jesús estaba tratando con el corazón de sus discípulos. Él lo dice claramente en su palabra, que ellos todavía no habían entendido la multiplicación de los panes y de los peces, lo que había ocurrido en aquel lugar, porque sus corazones estaban endurecidos. Recuerde que ellos pasarían, esto es importante, grábese esto y abra su entendimiento, escuche, abra su espíritu y que el Señor le dé entendimiento. Abra su espíritu. Recuerde que ellos dentro de poco pasarían de un liderazgo tangible y visible con un Jesús hecho hombre a un liderazgo no visible y no tangible por el Espíritu Santo dentro de ellos. El Señor tenía que tratar sus vidas, tenía que tratar su corazón, tenía que tratar sus emociones. Cuando a veces está ahí el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí, pero dices: me siento solo, porque hemos acallado la voz de su Espíritu. Él está ahí gritando dentro de nosotros, pero nos hemos endurecido y no dejamos que Él hable. Ellos no solamente venían de ver un milagro de multiplicación. Esto me impactó mi corazón, porque previo a este acontecimiento de que el Señor aparece caminando sobre las aguas, antes de esto, dice la Escritura que el Señor había multiplicado panes y peces. Pero el Señor me habló esto en mi espíritu. No solamente venían de experimentar o ver un milagro de multiplicación de panes y peces, sino de cómo ser agradecidos con lo que tenemos. Usted tiene que escuchar eso de nuevo, porque a veces en tiempos de tempestad nos quejamos demasiado y somos poco agradecidos. Y dice la Escritura que el Señor tomó 5 panes y 2 peces y no oró por multiplicación. Él dijo gracias. Y esa gratitud produjo un milagro de multiplicación. No, alguien tiene que escucharlo, porque un acto de gratitud produce un milagro. Dios tiene que tratar nuestros corazones.
La Biblia dice en Mateo 14, 15 y 16, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. La responsabilidad era de los discípulos. Permítame, si usted y yo nos quejamos constantemente, no tenemos nada que compartir con otros. Pero cuando somos agradecidos, siempre habrá algo que salga de nuestro espíritu para compartir con los demás. Esto aplica en lo natural y en lo espiritual. Es que tengo muy poco, si yo tuviera daría, desde lo poco. La Escritura lo dice. El Señor dijo: denle vosotros de comer. No, es que no ajustan 200 denarios. Dios nos está dando grandes lecciones en estos tiempos. Grandes lecciones de vida, de carácter, de formación para una iglesia, hermano, que se está levantando con poder y con autoridad. Si salimos de la misma condición, escuche, no entendimos la razón por la cual Dios permitió estas cosas. Número 4. Los que caminan o los que experimentan tempestades entienden que ya no van a caminar por emoción, sino por convicción. Esto lo dijo hace unos días atrás la profeta Sandra. Son gente que caminan no por emoción, sino por convicción. Aprenden a escuchar la voz de Dios en medio de la tempestad para que los afirme y les dé seguridad. ¿Usted escuchó eso? Yo dije que aquellos que viven tempestades aprenden a escuchar la voz de Dios en medio de las tempestades. Aprenden a escucharla. Esa voz que los afirma y les da seguridad. Escuchar, identificar y obedecer la voz de Dios es clave para esta temporada. Yo mencionaba el viernes, cuando tuve el privilegio de predicar en la página de la Casa Central, Ministerio Internacional Jiré Tegucigalpa. El problema es que, hermano, le prestamos el oído a cualquiera. Hasta nuestra alma, que solo tragedias habla. O a la persona que solo pesimismo. El enemigo, somos expertos para decir: es que el enemigo me habló, pero no queremos decir: Dios me habló. Escuchar, oiga bien, escuchar, identificar y obedecer la voz de Dios es clave para esta temporada. Hay demasiado mensajero, pero confundiendo gente. Hay demasiado mensajero acomodado. Hay demasiado mensajero humanista. Anda demasiado mensajero contaminando los principios del reino. Mucha gente está siendo engañada. Juan capítulo 10, verso 26. Pero vosotros no creéis, dijo el Señor, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gente firme. Sabemos escuchar la voz del Señor. Obedecemos, caminamos con Él. Número 5. ¿Qué hacen las tempestades? Nuestro nivel de adoración, escuche, o nos es revelado un nivel de adoración más alto. Se incrementa nuestro nivel de adoración. O posiblemente viene a convertirse en una adoración genuina y aceptada por Dios. Porque hay adoración no aceptada. Hay adoración no genuina. Y vamos a ir a la palabra. Muchos adoran lo que no entienden. Todavía están luchando si son hijos de Dios. Todavía se están preguntando si Dios les ama. Todavía están, hermanos, especulando si Dios está con ellos. ¿Qué tipo de adoración puede salir de un corazón confundido? San Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva.
Ese es el 4:10. El 20. Nuestros padres, dijo la mujer samaritana, adoraron en este monte. Entendía, sabía que existía la adoración. Y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuánta gente adorando lo que no sabe? Una adoración no aceptada, no genuina, sin revelación. La adoración es genuina cuando usted tiene clara su identidad de hijo. Cuando yo sé quién soy, cuando me fue revelada mi identidad. Cuando sé quién es Él, porque la adoración se trata de Él. Y dice el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dijo el Señor, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23, mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no con la carne, es en espíritu. El espíritu fue diseñado para adorar. La carne, hermano, ella tiene demasiadas especulaciones, demasiada comodidad. A veces la carne no quiere, pero el espíritu sí está dispuesto. En verdad, porque lo hace en revelación. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. Escuchen, nadie puede tener una adoración genuina si no lleva una vida del espíritu, no una vida de la carne. Y por eso las tempestades procesan nuestra carne para someterla a nuestro espíritu. Le dijo mujer, le dijo la mujer, yo sé que ha de venir el Mesías. Y eso no lo ignoraba. La iglesia no ignora de Biblia. La iglesia no ignora de un montón de cosas. Ahí se la recitan la palabra. Pero cuando vienen las situaciones se desmoronan, se derriten. Jesús le dijo, cuando ella dijo, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Lo tenía ahí enfrente y no sabía quién era. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué poderoso! Y número 6, con esto termino. ¿Por qué las tempestades? Porque va a haber en tu vida y en mi vida una mayor manifestación de Dios para nosotros. Diga, va a haber una mayor manifestación. Estudiando momentos donde el Señor Jesús se les manifestó de una forma diferente, inusual, no natural, divina. Cuando el Señor se les manifestó era para afirmarlos. Esta manifestación va a venir a afirmar nuestras vidas. No vamos a ser los mismos. Ellos, escuchen, pasan de hablar de lo que les contaron. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, pasamos de hablar de lo que nos contaron a lo que experimentamos, lo que hablamos algo al inicio. Esta gente son portadores del fuego de Dios. Escucha, esta tempestad tiene un nombre. Dios te quiere en otro nivel. Dios te tiene para cosas impresionantes. Y escucha bien, te voy a decir esto porque el Señor me lo ministró ayer, me lo traje ahorita a mi memoria. Porque siempre solemos tener una palabra y no es que está mala, pero hay que entender bien a veces lo que hablamos. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Me dijo el Señor, yo no hago ni cosas grandes y tampoco hago cosas pequeñas. Porque lo grande y lo pequeño no se trata de cuán grande o cuán pequeño es lo que hacemos. A veces por estar viendo lo que otros hacen, minimizas lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Me dijo, yo no hago cosas grandes o cosas pequeñas, solo cumplo propósitos. Es grande si cumples. Ahí está la grandeza en ser obediente. La Biblia dice, Dios se te va a manifestar a ti y a mí, y será su nombre una mujer llena del fuego de Dios. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus
y a sus ministros llamas de fuego. Eso es lo que Dios tiene para ti. Difunde este mensaje, comparte este mensaje. No hablo solamente de darle compartir, llévalo tú, sé un portador de un evangelio de poder, de un evangelio del reino, de buenas nuevas, de manifestación de poder en espíritu, de transformación y de cambio. La Biblia dice que cuando Él llegaba, si por el dedo de Jehová hecho fuera los demonios, el reino se ha manifestado. La oración del Padre Nuestro nos dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, en la tierra. Todo cambia cuando caminamos en este nivel de revelación. Todo cambia. Cambia nuestra vida primero y luego cambia nuestro entorno. Iglesia, déjeme orar por ti. Amigo, déjeme orar por ti. Habrá alguna persona que se quiere reconciliar con el Señor. Habrá alguna otra persona que diga: pastor, yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito a Jesús. Yo necesito tener un encuentro con Él. Necesito ver su poder manifestar. Yo quiero ver su manifestación en mi vida. Yo no me voy a quejar más de lo que estoy viviendo. Yo no voy a preguntarme por qué. Voy a decir para qué. Ya me voy a dejar de sentir culpable. Voy a comenzar a aprender a sentirme responsable. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, quiero que aquellas personas que quieren hacer su oración por rendir su vida, por reconocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la Escritura. Que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que confesemos a Jesucristo y que comencemos una nueva vida. No solamente de pedir perdón, sino de arrepentimiento genuino. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú quieres entregar tu vida al Señor o reconciliarte, haz esta oración después de mí. Repite después de mí: Señor Jesús, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy reconozco, hoy confieso que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir en una cruz, pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy confieso y declaro que Él es mi Señor y Él es mi Salvador y que viene a morar en mi vida a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Déjeme orar por ti, Padre. Yo oro, Señor, para que vidas sean llenas del Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús para que corazones que han estado heridos sean sanados. Oro en el nombre de Jesús para que los enfermos comiencen a recibir sanidad, porque tu palabra lo dice, que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados y curados. Tú te llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores. Te llevaste, Señor, nuestro pecado. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, yo bendigo a aquellos que me están escuchando y viendo. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que ellos puedan experimentar, Señor, tu propósito y tu voluntad en medio de su tempestad, en medio de la adversidad y del problema que estén viviendo. Padre, muchas gracias por esta tarde poderosa, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones, muchas gracias de verdad por haberse conectado. Quiero pedirle que deje su testimonio, por favor, deje escrito ahí si el Señor le habló, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Si tiene una petición que quiere que nosotros oremos, por favor, escríbala, escríbanos ahí en el Messenger. Nosotros con todo gusto vamos a estar orando por usted. Le bendecimos en el nombre del Señor y hasta la próxima.